Listo. Ok. A ver, entonces, el día de ayer, pues nos quedamos en la función buscar B y revisamos un par de, de ejercicios con esta función, ¿no es cierto? Hoy vamos a revisar un poquito más de detalle esta y también la función buscar H, funciona de manera muy similar y ya vamos a ver cuál es la diferencia con la que trabajamos con esta función. Entonces, en este ejercicio nosotros tenemos aquí una descripción de cómo funciona la fórmula, algo que vimos el día de ayer. Y aquí vamos a ir trabajando como para poder entender y poner algunas variantes que nosotros podemos trabajar. Entonces, ayer vimos que nosotros con esta función lo que podemos hacer es búsquedas. Vamos a quitar esto muy ancho acá arriba. Eso ya. Listo. Entonces nosotros ayer vimos que nosotros las búsquedas las hacemos en este sentido. Buscamos hacia abajo y de ahí nos devuelve un resultado hacia la derecha. ¿Ok? Entonces acá vamos a ir colocando lo que es la función con la diferencia de que nosotros en esta última, vamos a poder nosotros ir cambiando el resultado con otra celda. ¿Ok? Entonces, en la primera tenemos la función pues buscar, vamos a buscar el valor. ¿Qué valor vamos a buscar? El que está acá marcado en verde. ¿Dónde lo vamos a buscar? En la tabla donde tenemos todos los valores, que es esta parte de acá arriba. ¿Sí? Estas de aquí me aparecen, por ejemplo, me aparece valor y me aparece tabla. ¿Por qué? Porque esta celda está cambiada el nombre y está puesto valor. Y este rango de celdas está cambiado el nombre y está puesto tabla. ¿Ok? Entonces, si yo doy clic aquí, como vemos, esta de aquí tiene como nombre valor. Y si es que yo selecciono pues todas estas celdas que están acá, sí, entonces vemos que este rango de celdas tiene como nombre tabla. Entonces ahí para que no se vayan a confundir. Sí, entonces recuerden que las celdas por defecto vienen con un nombre, que es el cruce de las coordenadas de la columna y la fila. Pero a todas las celdas yo les puedo cambiar el nombre o incluso dar nombre a rangos de celdas. Sí, por eso aquí vemos que estamos con valor y tabla. Es el valor que estoy buscando, que es la celda D14, y estoy buscando en la tabla que corresponde al rango A6 hasta la celda D10. Listo. Ahora, el tercer argumento que tenía era el número de las columnas. En este caso voy a buscar la segunda columna y voy a buscar un valor aproximado. Es como tenemos inicialmente el ejercicio. ¿Ok? En la siguiente tenemos, en cambio, vamos a buscar el tercer valor, el valor de la tercera columna. Y en el último vamos a buscar el valor de la cuarta columna. Hasta aquí lo mismo que revisamos el día de ayer. ¿Ok? Entonces vamos a recibir el resultado de la primera, de la segunda y de la tercera columna. Ahora, vamos con perdón, vamos ahora con el resultado de la última parte. Aquí lo que vamos a hacer es que cambie el valor según los valores que están en las celdas de color verde. ¿Ok? Entonces, recuerden, todas las fórmulas nosotros teníamos, y para hacer hincapié en la estructura, teníamos que iban con el igual, que iban con el nombre de la fórmula, ¿no es cierto? Ay, eso. Nombre de la fórmula, abrimos paréntesis y ahí van los argumentos. Y los argumentos pueden ser celdas, pueden ser rangos, pueden ser números, pueden ser texto o pueden ser otras fórmulas, ¿no es cierto? Entonces, cualquier argumento que nosotros tengamos dentro de una fórmula, vamos a trabajarlo con este tipo
Y puede ser cualquiera de estas opciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar acá? Y es lo que nosotros podemos ya ir combinando o ir haciendo que nuestras fórmulas de alguna manera sean un poquito más dinámicas. Sí, entonces vamos a poner buscar B, que es la fórmula que estamos revisando. Y el primer argumento me dice el valor que voy a buscar. Entonces, en el ejercicio del día de ayer, pues nosotros seleccionábamos la celda que estaba 6 celdas hacia la izquierda, de tal manera que nosotros, pues, cuando arrastrábamos, pues íbamos continuando en el listado. Ahora lo que queremos es que de acuerdo al valor que esté en esta celda de acá de color verde, vamos a marcar las dos de diferentes colores. Vamos a dejarle verde y esta pongámosle no sé, un amarillo. Un rojito. Eh, ya. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que la celda que está en de color verde es el valor que yo voy a buscar. Entonces, ese valor puede ser diferentes valores, es decir, va a ser dinámico. Entonces, cada vez que yo aquí cambie el valor en la celda de color verde, me debe cambiar el resultado. ¿Ok? Entonces, voy a poner el valor que estoy buscando, esta celda. ¿Dónde lo voy a buscar? Entonces, obviamente aquí también vamos a trabajar con la misma tabla, que va a ser esta de acá arriba. ¿Ok? Entonces, igual vamos a buscar los valores en esta tabla. Y el indicador de columnas no lo voy a escribir, sino que voy a marcar la celda de color rojo. ¿Ok? Entonces, el indicador de columnas va a estar en esta celda. Y finalmente, pues voy a buscar una coincidencia exacta. Listo. Entonces, si ustedes se fijan ahorita, el resultado me dio a 1. ¿Por qué? Porque yo tengo como valor que estoy buscando el número 1 y la columna que me va a dar el resultado es la columna del número 2. Entonces, si yo realizo la búsqueda acá en la tabla, me encuentro con el 1 y voy hacia la segunda columna. Entonces mi resultado es A1, que es justamente lo que tengo acá como resultado. ¿Ok? Ahora, si yo voy cambiando y por ejemplo aquí tengo el número 4, entonces miren, aquí cambia mi resultado. Ahora ya tengo no A1, sino tengo como resultado A4. Entonces el valor depende de esta celda y también puedo hacer que dependa de la columna que está marcada en esta celda. Entonces si yo aquí cambio, por ejemplo, a la columna número 4, voy a tener como resultado C4, es decir, que realizó la búsqueda del número 4 aquí y de ahí me devolvió el resultado de la cuarta columna. Entonces estoy 1, 2, 3, cuarta columna. Entonces mi cuarta columna me da como resultado C4, que es el valor que me da la parte de acá. Entonces, si nosotros tenemos claro esto, que un argumento puede ser cualquiera de estas opciones, entonces yo en este caso, en este ejercicio, lo que estoy haciendo es que mis argumentos sean celdas. Y esas celdas pues pueden contener otra fórmula, pueden contener datos de texto, pueden contener números, que es el caso que tenemos acá, o pueden tener cualquier información que me permita hacer mi fórmula mucho más dinámica. Entonces, digamos acá que tengo, por ejemplo, a Joa, tengo a Gaby, tengo a Ronald, tengo a Andrea, tengo a Andrés. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, primero ya me va a dar un error. ¿Por qué? Porque estos valores no es el valor que está buscando. El valor que está buscando es el 4. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo escribo aquí, por ejemplo, Gaby, ahí sí me va a dar un resultado. ¿Sí? Ahí sí encontró Gaby y me devolvió el valor de la cuarta columna, en este caso C2. Y nosotros también podemos hacer que sea mucho más dinámico, convirtiendo esto en una lista desplegable. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que cada vez que cambien los valores de acá, también pueda cambiar los valores de aquí sin tener que estar escribiendo, ¿cómo haría que eso se actualice
de manera automática. ¿Quién me ayuda? Es algo que ya hemos revisado. ¿Con qué opción lo puedo hacer? Ya se, ya se están olvidando ya. A ver. Entonces yo quiero, por ejemplo, que si es que yo actualizo acá, también se me actualicen de manera automática los valores que tengo acá. Puedo utilizar la validación de datos. ¿Dónde estaba la validación de datos? En la cinta de opciones, en la opción datos, y acá tengo validación de datos. Entonces selecciono la celda y voy a poner validación de datos. Y aquí voy a seleccionar lista. Y aquí me pide que coloque el origen. Entonces el origen es esta partecita de acá, donde van a estar todos los nombres o los datos con los que voy a trabajar. Y de ahí pues presiono aceptar. Entonces ya no quiero que sea yo, Gaby, Ronald, Andrés y Andrea, sino ahora pues va a ser Carla. Voy a estar con Cristian, con Javier, con Juan, ay, perdón, y con Darío. Ok, listo. Entonces ahora cambiaron mis valores. Ahora en esta celda, ¿qué es lo que me va a aparecer aquí? Carla, Cristian, Javier, Juan y Darío, que son los valores que ahora tengo. Entonces ahora puedo ir seleccionando en la parte de acá el valor o de quién quiero el resultado en la celda con la que estoy trabajando de manera dinámica. Ok, ahora, digamos que también ahora esto de acá puede ser tal vez una sucursal. Entonces aquí sería Quito, Cuenca y no sé, Machala. Entonces tengo una tabla de vendedores en las que están aquí cada uno de ellos y aquí las sucursales. Entonces, y lo que tengo acá tal vez pueden ser los resultados de las ventas. Entonces, para ver cómo utilizaríamos este tipo de fórmula así de manera dinámica en un ejemplo que un poco más real. Ya, entonces digamos que aquí tengo ventas de distintos tipos de las diferentes personas en diferentes ciudades. Ok, entonces yo quiero ver aquí de acuerdo a la ciudad. Entonces selecciono aquí el vendedor y selecciono acá la ciudad de la cual quiero obtener el resultado. Que pertenece a cada una de las columnas. Entonces, por ejemplo, aquí Quito va a ser la número 2, Cuenca va a ser la número 3 y Machala sería la número 4. Entonces, de acuerdo al número que yo coloque acá, voy a obtener el resultado de una de estas celdas. Ok. Entonces, esto, por ejemplo, cuando tengan un reporte, un informe que tengan que ir analizando la información en vez de estar buscando, porque este es un cuadrito pequeño, pero en un cuadro mucho más grande, que yo tenga pues muchas más columnas o una cantidad, tal vez no de vendedores, sino tal vez de productos, en la que tenga una tabla mucho más extensa, pues ahí sí me va a servir muchísimo el tener, por ejemplo, una búsqueda eh, mucho más dinámica a través de una celda que me permita ir seleccionando la información que yo requiero y otra celda que me permita ir seleccionando la columna de la cual yo quiero obtener la información para que pues obtenga el resultado acá y pues esto de aquí posteriormente puede servir para otro cálculo o para poder realizar la impresión del reporte o pues para poder hacer el análisis de la información que es finalmente para lo que Excel nos debe servir para poder procesar la información y poder analizarla para la toma de decisiones. Ok,
Aquí alguna pregunta. No sé si está claro. O le ven algún otro aspecto en el que podrían utilizarlo. Tal vez ya de manera mucho más práctica en su, en su trabajo. Hoy creo que siguen dormidos. No, todo claro. Listo, chévere, Javier. Javier, por ejemplo, ¿tú a qué te dedicas? Yo trabajo en investigación de mercado. Bueno, en realidad yo sí utilizo el buscar tal cual está aquí. Ya, ok. Chévere. Bueno, pero como ves, lo podemos ir agregando un poquito más de cosas como para que sea un poquito más dinámico y puedas utilizarlo y no tener que estar cambiando a cada rato la fórmula, sino ya tengas celdas que hagan que la fórmula actúe de manera diferente. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta aquí, si no tienen dudas, pues vamos con el siguiente. Vamos con el buscar H. Entonces, en buscar B, lo que vimos, pues nos va a realizar la búsqueda en este sentido. Ahora, buscar H, lo que va a hacer es realizando la búsqueda, en cambio, en este sentido. ¿Ok? Entonces, primero va a buscar en la parte de acá, en los encabezados, y me va a devolver un valor en un número de filas hacia abajo. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia que tenemos con buscar H. Vamos a borrar esto de acá. Entonces tenemos un ejercicio muy similar, solo que ahora vamos a trabajar con la fórmula buscar H. Les voy a borrar esto de todo lo de aquí. Listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, bueno, la fórmula es buscar H, abro paréntesis, y como vemos tiene los mismos argumentos. El valor que busco, la matriz o la tabla donde voy a buscar, el indicador, aquí ya me dice indicador de filas, ya no un indicador de columnas. Entonces antes tenía las columnas, porque el resultado me iba a dar, una vez que yo buscaba en las filas, me iba a devolver el resultado dependiendo del número de columna que yo colocaba. Ahora en cambio me dice el argumento número de filas, porque me va a buscar un resultado en en toda la parte de los encabezados y me va a devolver el resultado de acuerdo a la fila que yo le diga. Entonces, la fila 2, la fila 3, la 4, la 5 o dependiendo de la fila que yo coloque ahí. Listo. Y finalmente me pide el último argumento que es ordenado, que es lo mismo, verdadero o falso. Si yo quiero un resultado aproximado o un resultado pues exacto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el valor que voy a buscar en este caso? Pues voy a buscar, vamos a para no ponerlos, cambiamos la capa que teníamos acá, por ejemplo, Quito, Cuenca, Loja, ya. Listo, entonces, buscar H y voy a buscar, en este caso, un texto, el texto de Quito. Cuando yo busco un texto, y recuerden, puedo tener celdas, tengo rangos, valores, números, textos. En este caso voy a poner un texto. Entonces, si yo coloco un texto dentro de la fórmula, siempre debe ir entre comillas. ¿Ok? Siempre que yo coloque un texto, debe ir entre comillas. ¿Dónde lo voy a buscar? En esta matriz. ¿Ok? En esta tabla. De ahí, ¿cuál es el indicador de filas que quiero? ¿Qué resultado quiero que me muestre? En este caso voy a poner la segunda fila y un valor exacto, ¿ok? Entonces, si yo pongo que me busque la palabra Quito y que me devuelva el valor de la segunda fila con una coincidencia exacta, ¿cuál es el valor que me va a devolver? A ver, vamos con Cristian. Cristian, ¿cuál sería el resultado que me debe dar esta fórmula? ¿Dónde está Cristian? A ver, vamos con Andrea. Andrea, ¿cuál es el resultado que me debería dar esta fórmula?
Andrea a la 1, Andrea a las 2. Yo te he estado solito aquí. Vamos con Carla. A ver, Carla, ¿cuál es el resultado? A ver, gracias, Javier. Ya, el resultado sería A1. Bueno, la celda B6 exactamente. Sí, exactamente. Listo. Sí, el resultado sería A1. Gracias, Javier. Listo, entonces, como yo voy a buscar la palabra Quito y voy a buscar que me dé como resultado la segunda fila. Entonces, en este caso, la segunda fila, nos tenemos esta donde yo estoy buscando es la primera fila. Y la segunda fila, pues sería esta de acá. En este caso, pues el resultado sería A1, que es lo que tenemos acá marcado. Gracias, Javier. Listo. Darío, una consulta. Claro, Ronald, dime. Si colocamos la B5 también nos da el mismo resultado, ¿cierto? Si colocamos la B5. Donde tú colocaste Quito. Ah, sí. A ver, escribámosle acá. Listo, entonces, buscar H. Vamos aquí a colocar la B5. ¿Y dónde voy a buscar? En esta matriz. ¿Qué resultado quiero? El de la segunda fila. Y tenemos el mismo resultado. Ahí lo que estoy diciendo es que siempre me va a buscar el valor que contiene la celda B5. Sí, entonces digamos que aquí ya no es, por alguna razón, ya no es Quito, no sé, aquí es Guayaquil. Entonces, ¿qué pasó? Para la primera, ahora me da un resultado que no encuentra no hay un valor definido. Y para la segunda se mantiene el resultado de A1. ¿Qué es lo que pasó en esta fórmula? Que nosotros acá tenemos escrito y definido cuál es el valor exacto que debemos buscar, independientemente de los valores que puedan estar en las celdas o puedan cambiar. En esta de acá, en cambio, como le atamos a una celda, si el valor de la celda cambia, el valor de la búsqueda también va a cambiar, que es muy similar a lo que hicimos en la parte anterior acá. Entonces la búsqueda estaba atada a una celda como esta de aquí y no a una palabra en específico. Entonces siempre va a depender de lo que ustedes necesiten y lo ideal y lo que cuando ya tengan un poco más de expertise en Excel, nosotros hacer fórmulas de este tipo en las que escribo el valor. Si el valor no va a cambiar nunca, es válido, pero si el valor puede cambiar en algún momento o va a depender de varias circunstancias o factores, lo ideal es que siempre las fórmulas tengamos atadas a celdas que nos indiquen cuál es la variable con la que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si es que como el ejemplo que tenemos aquí, si es que aquí estos valores de aquí arriba nunca van a cambiar, pues podría utilizar la palabra quito entre comillas y listo. Siempre va a funcionar, siempre esta celda, esta fórmula me va a funcionar para buscar la palabra quito y el resultado que yo desee. Pero si los valores acá pueden cambiar porque pueden cambiar el orden, porque pueden cambiar las ciudades que estoy analizando mes a mes, porque los vendedores pues también pueden, si estoy, no sé, analizando vendedores, productos, los productos, hay productos que se van a descontinuar, hay vendedores que van a rotar, hay muchos datos que pueden ir variando con el tiempo. Entonces, si yo no quiero volver a estar haciendo cada vez que exista un cambio en mi empresa, un cambio, una actualización de productos, una rotación de personal o un cambio en porcentajes por ley, no sé, si estoy tal vez en la aduana, en varios sectores. Si es susceptible a cambios y cada vez que existe un cambio yo tengo que ponerme a actualizar todas las fórmulas, significa que mis fórmulas no están hechas de la manera adecuada porque no son dinámicas, no están preparadas para soportar los cambios que se pueden dar en el tiempo. Entonces, justamente a eso iba con este ejemplo. Y gracias, Ronald, por la pregunta. Entonces nosotros, como vemos aquí, tenemos la misma fórmula que va a buscar el valor de la misma
en teoría, busca el valor de la misma celda, pero la diferencia es que aquí como colocamos un texto, el valor puede variar y ya mi fórmula ya no me funciona. Y en cambio acá nosotros tenemos un valor que va a depender de la celda y esa celda pues puede ser modificada o podemos agregar los datos de manera mucho más sencilla sin tener que estar cambiando a cada rato la fórmula, que es justamente también lo que hicimos en la parte y el ejercicio de acá. Entonces aquí nosotros tenemos, al ponerle una validación de datos, si se actualizó la lista de productos, de vendedores, de ciudades, de lo que sea, entonces esta lista también se va a actualizar. ¿Sí? Si aquí ya no está Darío, sino, no sé, está Pedro. Entonces, aquí esta lista se actualiza. Y aquí ya no está Darío, sino está Pedro. Y mi fórmula sigue funcionando de manera correcta, a pesar de que los datos cambiaron. En cambio, si yo ponía un texto, como lo estaba haciendo acá, pues no me va a funcionar. Entonces, eso como recomendación y como consideración que ustedes deben tener siempre cuando estemos armando fórmulas para poder trabajar y que sean archivos, fórmulas que les funcionen hoy, mañana y siempre, ¿ok? Y que si es que existe algún cambio, pues sea algo que no tengan que estar cambiando las fórmulas a cada rato. Listo, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud en ese sentido? Ok, listo, a ver, vamos con la siguiente. Listo, entonces vamos acá a buscar con la segunda, ¿no es cierto? Entonces aquí igual, buscar H. Aquí pues vamos a poner el valor ahora de Cuenca. Vamos a buscar en la misma fila, en la misma tabla. Y pues un indicador de columnas. En este caso pues pongámosle la 4 con una coincidencia exacta. Listo, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Acá encontramos el valor de Cuenca y pusimos la cuarta fila. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces el valor que nos va a dar como resultado es B3, que es el que tenemos acá. Creo que está bastante claro, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quién está en el computador para que me ayude con la última parte? Para replicar lo que hicimos en la parte de acá con una fórmula dinámica de acuerdo a las dos celdas verdes. ¿Quién hoy se conectó en el computador? Aunque todos deberían estar conectados desde la compu. Voy, vamos a intentar a ver. Ya, chévere, Ron. A ver, te voy a poner como anfitrión para que nos puedas compartir la pantalla y lo puedas hacer ya y podamos ver. Me avisa. Ya estoy compartiendo, sí. No todavía. Eso, ahí sí. Chévere. En este caso, buscar H. Y vamos a colocar acá. Cambiamos acá. Cambio aquí igual. Si deseas, sí. Y el resultado tiene que ser aquí. Ajá. Eh, A ver, ¿qué nos faltó? ¿Por qué 10? porque en la fila 10. Ah, ya. Ok.
porque serían 4. Ya. Ya, y ahora, ¿por qué le cambiamos a 4? ¿Qué pasó? Porque lo que está en la columna, a ver. Buscar H, D5, que es Quito, ¿cierto? Ya, ok. Ajá, y en este rango, Ya, esa es la tabla donde la va a buscar. ajá, Ok. y colocando la columna, el resultado no, en este caso tengo que colocar entonces, buscar este resultado, el resultado de la fila 3, ¿cierto? Ya. O sea, bueno, ahí podemos poner el que nosotros queramos, ¿no es cierto? Ajá. Pero no es lo que me estás pidiendo, ¿cierto? Porque me está No. dando el resultado directo acá. A ver, tranquilo. Ahí, ¿qué es lo que nosotros queríamos que haga esta fórmula? ¿Cómo queríamos que funcione? Yo no puedo. No, que se conecte con la arepa. A ver, Ronald, te ayudo, ¿ya? Ya. Lo que nosotros queremos es que a medida que nosotros cambiemos los valores que están en las celdas de color verde, es decir, en la celda B25 y en la celda D14, nosotros cambiemos y eso haga que el resultado cambie, porque vamos a buscar un valor diferente y en el otro le vamos a poner en qué fila, de qué fila queremos que nos dé el resultado. Entonces sería en la columna 2. Ya. Sí. Te voy a ayudar ahí. Gaby creo Ok. que nos quiere ayudar. Dime, Gaby. Sí, profe, buenos días. Como decía que teníamos que buscar los valores de la D14, en este caso, que sería el Ajá. valor, y con la columna de la B25. Ya. Entonces, ¿cuál es el cambio que debería hacer Ronald? En vez de buscar la D5, tendría que poner D14 y de Ok. ahí buscar toda la tabla, ¿Listo? la tabla, sí, y de ahí poner B25 En vez del 4. en vez de, ajá, Ya. de Chévere. 25 y sería el 0 después, ¿verdad? Sí. Listo. Gracias, Gaby. Ronald, ¿le entendiste a Gaby? No. Ya. Ok. Vamos ahí. Vamos de nuevo. Vamos a buscar H y el primer argumento que vamos a colocar, tú colocas ahí de 5, ponemos buscar H y ponemos de 5. Pero el valor que queremos buscar no está en esa celda. El valor que queremos buscar va a estar en la celda D14. Ok. Ajá. En vez de D5 le vamos a poner D14. Listo. Ok. Listo. Ahí, bueno, ahí está esa celda, está con otro nombre cambiado que está puesto ahí valor 2. No te preocupes, estamos haciendo referencia al mismo valor. Ya. ¿Dónde Sí. vamos a buscar ese valor? Ahí nos dice la matriz, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está la matriz o la tabla que vamos a buscar? Listo. Ok. Y ahora, el indicador de filas. Igual, la fila que vamos a buscar va a depender de un valor. Exactamente, que está ahí en la celda B25. Listo, que es la fila que estamos buscando. Y finalmente, pues queremos una coincidencia exacta, por lo que vamos a poner el 0. Perfecto, ya. Ahora, ¿qué valor? Tú le cambiaste arriba, le pusiste las ciudades. Entonces, en la celda D14 debería estar algún valor de los que tú pusiste arriba. Entonces puede ser Cuenca, Guayaquil o Quito. Entonces vamos a la celda D14. No. Eso, a eso ahí. Va, eso. Ahí sí ya le puedes colocar Cuenca, Guayaquil o Quito, la que tú quieras. Pues ahí ponle Cuenca, por ejemplo. Ya.
Listo. ¿Qué pasó en la fórmula? Aún nos da un error. Nos aparece ND. ¿Por qué? ¿Cuál es el error en la fórmula, Ronald? ¿Por qué no te salió? No, me perdí. No, tranquilo, es parte de. ¿Qué es la... ¿Cómo está funcionando la fórmula? Léeme tú lo que la fórmula está haciendo, ¿ya? Ajá, buscar H en la D14, sí que dice Ajá. Cuenca, Ok. ¿Dónde la va a buscar? en este rango. Ah, ok. Entonces quiere decir que, No está dentro, no está la... entonces, ya. Ya, Listo. ¿Y qué fila va a buscar? La que está ahí. Perfecto. ¿Y qué coincidencia va a buscar? Que sea exacta. Mira, ¿sí? sí, sí. Listo. Ahí la tenemos más clara, ¿no es cierto? Sí, señor. Listo. Ahí entonces nosotros en la celda B25 cambiamos de 1, cambiamos a otro número. Ahí ponle el 3, por ejemplo. Listo. Entonces ahí el resultado nos está dando a 2. ¿Por qué está buscando en la tercera fila? Entonces buscamos la palabra Cuenca y buscamos el resultado de la tercera fila. Por eso nos da como resultado a 2. Ahí estamos, claros, Ronald. Sí, sí. Chévere. Nos está dando este resultado, pues. Nos busca Exactamente. aquí y nos da este resultado, pues. Ya. Eso. Chévere, Ronald. Muchísimas gracias. A ti. Listo. Al igual que Ronald, pues todos deberían conectarse desde la compu y participar. Y es cuando nosotros hacemos que encontramos, pues, cuál ha sido el error o cuál ha sido la dificultad de la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, mi invitación nuevamente, Excel se aprende haciendo, solamente viendo no lo van a aprender. Entonces, mi recomendación, porfa, conéctense desde un computador, vamos haciendo a la par y de esa manera pues le van a sacar provecho. Yo ya sé, que yo diga aquí cómo se hacen, a mí no me... Es para ustedes el curso. Les pagaron para aprender y la manera en la que pueden aprender es practicando y haciendo, como recomendación ahí. ¿Alguna otra inquietud, pregunta con respecto a esto para avanzar a la siguiente fórmula? Ok, listo. Bueno, mi compromiso es que aprendan y para eso necesito también de su compromiso. Vamos con la siguiente. Ahora, como nosotros tenemos la fórmula y como vemos que buscar H y buscar B nos funcionan bien cuando yo estoy haciendo una búsqueda en este sentido y quiero un resultado que esté dentro hacia la derecha, en la que, por ejemplo, yo lo utilizo en directorios donde tengo un código del producto o tengo el número de cédula de la persona. Tengo una base de datos en la que yo busco el valor de la primera columna y pues simplemente quiero un resultado de acuerdo a lo que esté más adelante en toda la tabla. O pues como ahorita hicimos para buscar H, entonces yo busco un valor en todos los encabezados y busco que me dé un resultado hacia una fila de abajo. Pero ¿qué pasa si es que yo no quiero que vaya en este sentido, sino para acá? No quiero que me busque en este sentido, sino que me dé para acá. ¿Qué pasa si las cosas, pues, mi tabla no está de la manera en la que yo necesito? Entonces, por ejemplo, generalmente nosotros tenemos, pues, un directorio puesto así, nombre, apellido, por ahí tal vez la cédula de identidad, la ciudad y demás, más cosas, ¿no es cierto?, en un directorio. Entonces, si yo busco desde la primera columna donde está el nombre, pues, ¿qué me voy a encontrar? Con algo que yo les había comentado. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, a 2 Gabis dentro de mi directorio de 200, de 1000 contactos? Pues es muy probable que se repitan nombres, es muy probable que se repitan apellidos. Entonces,
Como voy a tener eso, primero que no me va a servir este valor. Entonces, ¿yo qué necesito? Pues buscar un valor que sea único. Y el valor que es único, pues en el caso de un directorio de contactos, ¿cuál va a ser? El de la cédula. La cédula es un valor numérico que no se va a repetir eh, entre personas. Es un valor único que identifica a cada una de las personas. Pero aquí tengo una dificultad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero buscar en esta tabla a través del número de cédula, pero yo quiero que me dé como resultado el nombre o el apellido? Entonces ahí yo tengo que buscar en este sentido, está en la tercera columna, y yo no puedo poner en mi fórmula, poner así, buscar B, abro paréntesis y yo digo, bueno, voy a buscar el número de cédula, ¿ok? Busco el número de cédula, aquí colocaría pues un número de cédula con el que estoy buscando. Busco en una tabla, que la tabla pues puede ser en este caso desde aquí, desde la J16 hasta la, no sé, la L 1256. Y yo no puedo aquí decir, bueno, a ver, entonces utilizando un poquito la lógica, si esta es la columna 1, pues y esta es la columna 2, entonces esta de aquí es la columna 0 y esta de acá es la columna -1 y esta es la columna -2. Y yo aquí entonces digo, bueno, voy a poner aquí -1 y voy a buscar una coincidencia exacta. Ok, y yo escribo una fórmula así. Entonces, pues, tal vez como lógica pueda que le encontremos sentido, pero el Excel no nos va a dar ningún resultado. No hay una columna -1, no hay una columna -2 o una columna 0. Entonces la fórmula está limitada a funcionar siempre de esta manera en el caso de buscar B y siempre de esta manera en el caso de buscar H. No me va a servir para buscar en otro sentido. Y para eso lo que sí vamos a poder trabajar o para resolver ese inconveniente o esa limitante que tienen estas fórmulas, vamos a trabajar con la fórmula índice. ¿Ok? Entonces, vamos a entender un poquito cómo funciona esta fórmula y vamos a ver que esta fórmula nos puede ayudar a sobrellevar esta limitante. Entonces, si yo escribo la fórmula índice, vemos que tiene dos opciones. Una en la que tengo la matriz, número de fila y número de columna. Otra que tiene una referencia, número de fila, número de columna y número de área. Es decir, que puede trabajar esta misma fórmula de dos maneras. De una fórmula, de una manera, se puede decir lineal y de una manera matricial. La segunda opción, solamente la vamos a ocupar cuando trabajemos con datos un poco más complejos. Pero la que nos va a funcionar es la primera, ¿sí? Entonces, si abrimos la ventana de ayuda, si abrimos la ventana en la que está la descripción de la fórmula, vemos los tres argumentos: matriz, número de fila y número de columna. Y la descripción de la fórmula nos dice: devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna, en particular, en un rango especificado. Entonces, la matriz es el rango de celdas o una constante de matriz. Ahora, bueno, eso tal vez no se entiende. Entonces, ¿qué es lo que hace esta fórmula? Voy a ponerla por acá. Entonces, nosotros tenemos, voy a ponerle, vamos a hacer esto un poquito. Ya. Entonces, nosotros tenemos una matriz de datos, ¿ok? Entonces, tenemos unos datos que están aquí, así, ¿no es cierto? Vamos a resaltar un poquito más. Ya. Listo.
Ya, entonces nosotros tenemos unos datos de esta manera. Entonces acá tenemos la columna 1, la columna 2, la columna 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Y lo mismo vamos a tener acá. En cambio vamos a tener aquí lo que son filas, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos la fila 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá tenemos las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces acá tenemos columnas, recuerden. Y en la parte de acá, en cambio, tenemos las filas. Ya, entonces estas son las columnas, estas de acá son las filas. Entonces, ¿cómo funcionaba buscar B? Entonces nosotros buscábamos un valor de esta manera y nos devolvía un valor en este sentido. Entonces, buscamos en la columna y nos devuelve el valor, buscamos en todas las filas y nos devuelve un valor de acuerdo a la columna que nosotros especifiquemos. Ahora, y en cambio, la buscar H, buscábamos en la fila y nos devolvía el valor de acuerdo a la columna que nosotros necesitamos. La fórmula índice lo que va a hacer es, en cambio, buscar cuál es el cruce que nosotros o la ubicación específica. La índice, en cambio, tiene tres argumentos: matriz, fila y columna. Estos son los argumentos que tiene esta fórmula: matriz, fila y columna. Entonces, vamos a especificar la matriz en la que vamos a trabajar. Entonces le decimos, y por eso en la descripción nos decía que es una matriz específica o fija donde se va a trabajar. En este caso, pues sería esta de aquí, la que acabo de dibujar. Entonces, el primer argumento nos dice, bueno, ¿cuál es la matriz exacta donde voy a iniciar y hasta dónde va a llegar esa matriz? ¿Dónde empieza y dónde termina ese cuadro? En dos dimensiones, en fila y en columna. Y a continuación yo le voy a especificar la fila, por ejemplo, le voy a decir la fila 4. Ya, voy a decirle la fila 4, aquí escribámosle el rango, empieza en la celda C2 hasta la celda I7. Ok, esta es mi matriz o es la tabla en la que estoy trabajando, que son estas celdas que están marcadas. Empieza en la celda C2 y termina en la celda I7. Ok, ahí es donde inicia y ahí es donde termina. Yo le voy a decir fila 4 y columna 5. Entonces, en esta matriz, la fila 4 sería esta de aquí y la columna 5 sería esta de acá. Entonces, el cruce en esa matriz de la fila 4 y de la columna 5 es este valor que está aquí, es esta de aquí, específicamente, la que está marcada en amarillo. Entonces, me va a devolver el valor que encuentre en esta celda. Ahora, si así funciona la fórmula. Simplemente yo le digo que me devuelva, o yo le estoy diciendo a la fórmula las coordenadas del valor que yo necesito. Es como que yo le pusiera aquí la dirección. Entonces, esta es la ciudad de Quito, esta es la calle principal y esta es la calle secundaria. Entonces, yo aquí simplemente le pongo en qué ciudad, qué calle principal y qué calle secundaria. Yo escribo estos valores. Y pues me va a decir, bueno, en esta ubicación específica tenemos la casa de fulanito o algo así. Entonces lo mismo aquí, en esta matriz quiero que me busque el valor de la fila 4 y la columna 5 y me va a devolver lo que encuentre en esta celda. Entonces si yo escribo igual, índice pongo la matriz, la que nosotros acabamos de decir, desde la C2 hasta la I7, y pongo el número de fila, pongo la 4, y el número de columna, pongo el 5, y cierro paréntesis. Entonces, miren, el valor que me devuelve como resultado es lo que yo tengo en esa celda. Aquí tengo ejemplo, podría ser Darío, y me va a dar el resultado Darío, ¿ok? Entonces, yo simplemente estoy colocando las coordenadas en un espacio específico de donde yo quiero extraer la información. Hasta ahí, entendido.
¿Fácil o difícil? Darío, siempre primero tiene que ir la fila. Sí. La fórmula o los argumentos de la fórmula están así. Voy primero con la matriz, de ahí continúo con la fila y de ahí me voy por la columna. Esa es la forma en la que está estructurada la fórmula. Ok, gracias. Listo. Ya, hasta ahí estamos clarísimos, ¿no es cierto? La fórmula está hecha para que en un espacio determinado nosotros le digamos qué información necesitamos o cuáles son las coordenadas de la información que necesitamos. La fila 4 y la columna 5 y me va a dar el resultado, ¿no es cierto? Hasta ahí clarísimo. Hasta ahí parece que no tiene sentido de la fórmula, o sea, muy, muy sencilla. Ahora le vamos a complicar y vamos a empezar a anidar fórmulas. Recuerden, cuando yo escribo una fórmula pongo el igual, pongo el nombre de la fórmula, abro paréntesis y yo puedo escribir el valor de una celda, puedo escribir un número, un texto o podría escribir otra fórmula, ¿no es cierto? Entonces, yo en este caso lo que quiero hacer es escribir otra fórmula. Entonces, en vez de yo aquí colocar el valor de la fila y columna, yo aquí voy a escribir la fórmula, la fórmula coincidir. Ahora vamos con la fórmula coincidir. Entonces, esto de aquí que tenemos acá, que les acabo de escribir, es la fórmula índice. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya, vamos si alcanzamos. Coincidir. Ahora vamos con la fórmula coincidir. Entonces, cuando nosotros escribimos coincidir, vamos a tener esta fórmula. ¿Qué nos dice? Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincida con el valor dado en una orden especificada. Entonces, traducción. Yo voy a buscar en un rango de datos un valor específico y me va a decir, mira, ese valor que tú buscas está en la posición 3, en la 4, en la 5, en la 6. Me va a decir en qué posición está. Ok, entonces yo le voy a decir primero qué valor busco y después le voy a decir qué tipo, en qué rango de datos está ese valor. Y me va a decir igual un tipo de coincidencia. Un tipo de coincidencia que es número 1, 0 o menos 1 que indica el valor que se devolverá. Entonces yo quiero la coincidencia donde está el valor, uno antes o uno después. Entonces ese es lo que me va a hacer coincidir. Entonces, regresando a lo que estábamos acá. Cuando yo hablo de coincidir, estoy diciendo, bueno, búscame aquí. Vamos a cambiar aquí vamos a poner Quito, Guayaquil, Cuenca, no me acuerdo cuál es el código. Bueno, escribámosle así nomás. Y no sé, pongámosle así ya. Entonces, en este rango de datos que están marcados, que le dice el cuadrito rojo, entonces yo le voy a decir con la fórmula coincidir, oye, búscame en este rango de datos un valor en específico. Digamos que yo estoy buscando Cuenca, ¿ok? Entonces, en este rango de datos, búscame el valor de Cuenca. Entonces, el resultado, yo quiero que esté un valor aquí, uno después o uno antes. El resultado que voy a obtener es un valor numérico. Entonces, cuando yo ponga coincidir y le ponga a buscar el valor de Cuenca en este rango de datos, me va a dar un valor numérico que me va a indicar el número de columna o el número de fila donde yo estoy buscando. Entonces, ahí es donde yo puedo meter los valores que yo necesito, tanto la fila como la columna, porque yo voy a poder buscar en la parte de aquí arriba cualquiera de estos valores y después voy a buscar para la fila un número en específico en esta parte de acá.
Espero hacerme entender. Y si algo no me entienden, porfa, interrúmpame. Listo. Entonces aquí voy a poner nombres de ciudades. Y acá voy a poner, ¿qué podemos poner? Pongámosle acá aerolíneas, no sé. A ver, pongámosle Tame, Latam. Oh, se me fueron hasta los nombres de las aerolíneas ahorita. Pongamos algunos códigos de ahí. Ya. Entonces acá tengo ciudades y acá tengo valores. Entonces si yo quisiera, por ejemplo, que me busque y que me devuelva el horario de Quito. Entonces yo utilizaría para buscar ver así y que me devuelva el valor de la segunda columna. Y si es que yo estuviese buscando, por ejemplo, una ciudad, por ejemplo, Loja, y que me devuelva el valor de la TAM, entonces haría buscar H. Pero y acá lo que yo quiero es que a medida que cambie pueda hacer búsquedas en todas las direcciones. Por eso utilizo índice y utilizo coincidir. Entonces, coincidir tenía igual tengo los argumentos que son el valor que busco, es el primer argumento. El otro es la matriz o la tabla donde yo voy a buscar, matriz o tabla, donde yo voy a buscar. Y el tipo de la posición. Vamos a cambiarle un poquito el nombre de los argumentos para que se entienda, porque a veces no se entiende. Ya. Entonces, ¿qué valor voy a buscar? Por ejemplo, yo voy a buscar el valor de Cuenca. ¿Dónde lo voy a buscar? Entonces, en este caso, ¿dónde están estos valores? Aquí, desde la celda C1 a la celda I1. Ok, entonces, desde la celda C1 hasta la celda I1. ¿Y qué posición quiero? Porque me da la opción de poner 1, 0 o menos 1. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle aquí con el 1 para hacer el ejemplo. Listo, entonces voy a poner coincidir. Abro paréntesis y digo, ¿cuál es el valor que voy a buscar? Este de aquí de Cuenca. ¿Dónde lo voy a buscar? Aquí, en esta parte de acá. ¿Y qué tipo de coincidencia? Menor que, coincidencia exacta o coincidencia mayor que. Vamos al 0 de la coincidencia exacta. Ay, perdón. Ya, entonces, ¿qué valor me da como resultado de la fórmula? Me da como resultado el 3. Entonces, ¿en qué posición ha estado el valor de Cuenca? Posición 1, posición 2, posición 3. Ahora, digamos que yo estoy buscando no de forma horizontal, sino estoy buscando de forma vertical. Entonces voy a poner acá LAT. Ya. ¿Dónde? Ahora ya no estoy buscando en esta parte de acá arriba, sino estoy buscando acá. Es decir, desde la celda B2 a la celda B7. Desde la celda B2 a la celda B7. Y lo mismo, exacto. Entonces lo mismo, pongo aquí coincidir. Abro paréntesis y voy a buscar LAT, ¿dónde? Aquí. ¿Y qué tipo de coincidencia exacta? ¿Ok? Entonces, ¿qué valor me dio como resultado? El 2. Entonces, ¿dónde está LAT? En este rango está en la posición 1, en la posición 2. ¿Ok? Entonces, los resultados de la fórmula coincidir son un número, 3 y 2, que esto puede ser mi columna y puede ser mi fila que yo necesito para los... es mi columna y mi fila que yo necesito para mi fórmula índice. Entonces aquí ya puedo reemplazar. En vez de poner directamente el 4 en mi fórmula índice, coloco la fórmula coincidir que me va a dar como resultado un número. En vez de colocar en el 5, voy a poder colocar la fórmula coincidir que me va a dar como resultado un número. Y así yo voy a buscar coincidencias exactas. ¿Ok? Entonces, ¿sí está claro lo que dije o no me siguen el hilo? Si no me entienden, avísenme.
No, pues por el tiempo me tocaría ver otra vez la clase de esta parte. Ya. Bueno, entonces sí, no les voy a robar más tiempo. Nos vamos a quedar hasta aquí la clase de hoy. Revisen en esta partecita en la grabación. Y ahorita ya se termina de cargar y, mejor dicho, ahorita terminando la clase, les cargo ya la grabación en nuestra página para que la puedan chequear. Y para la siguiente clase les queda de tarea anidar y hacer el reemplazo que yo les digo. ¿Ok? Entonces, en vez de escribir aquí en la fórmula los números 4 y 5, escribir la fórmula, por ejemplo, del 4, la fórmula coincidir. Y en vez del 5, igual la fórmula coincidir, de tal manera que ustedes puedan hacer búsquedas de todo lo que ustedes necesitan en todas las direcciones. ¿Ok? Entonces ahí sí vamos a poder hacer búsquedas en este sentido. Y así, o así, o vamos a poder hacer, mejor dicho, podemos hacer búsquedas en todos los sentidos. Que voy a poner solamente el código de la ciudad y el código de acá y ya me va a dar lo que yo necesito independientemente de donde quiera que busque. Ok. Listo. Nos quedamos hasta aquí entonces. Les queda de tarea. Revisen el video para que lo puedan entender y la siguiente clase pues lo terminamos de resolver. Ahí si es que alguien se anima a la siguiente clase y dice, profe, yo hoy lo intenté, pero no me salió, le hice así y esto me quedó. ¿Qué hice mal? ¿Qué hay que cambiar? Sería el éxito. Entonces les queda de tarea para la próxima clase y que podamos arrancar con eso. Pues nos quedamos hasta aquí. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? No, ninguna, profe. No, ninguno. Ya, ok. Listo, entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan un excelente domingo, una excelente semana. Nos vemos el próximo día sábado. Cuídense mucho. Gracias. Igual, Buenas muchas para gracias, igual todos. para todos. Gracias. Hasta luego. Chau, chau.